Esta resolución del INCORA de 1975 confirma la supuesta propiedad del colono Julio Sánchez Trujillo sobre el terreno Concha y Palangana. Por esto, en la misma resolución se dice que las 400 hectáreas del colono se sustraen de la Reserva Especial del Parque Tayrona, en donde estaban prohibidas las construcciones. Como por arte de magia, 8 meses después de la resolución del INCORA, las 400 hectáreas se habían multiplicado y habían llegado a ser 1.577, un área 3 veces mayor al original. Según esta escritura de la Notaría Primera de Santa Marta, el director de la Oficina de Catastro de ese entonces fue quien certificó que el terreno de Sánchez Trujillo era de 1.500 y no de 400 hectáreas. Sin embargo, el documento original de catastro en donde se confirmaría este hecho no existe y esta oficina oficial nunca ha tenido competencia para corregir linderos. Con base en esta escritura, fue que el Instituto Agustín Codazzi actualizó los datos del predio y de ahí en adelante, las 400 hectáreas quedaron registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta como si fueran en realidad 1.577. Cuando Sánchez Trujillo completó el periplo por el INCORA, las notarías y presuntamente catastro, vendió fraccionados los terrenos Concha y Palangana, labor que continuaron sus hijos cuando él falleció. Otras partes de ese terreno fueron compradas por diferentes empresas, entre ellas una exportadora de banano, los dueños de Gradesa y por personas naturales. Los hijos y herederos del colono Sánchez se quedaron con 2 porciones que hoy están en proceso de extinción de dominio por haber tenido entre sus socios a Eduardo Dávila Armenta, un investigado por narcotráfico. Los hijos de Sánchez Trujillo le arrendaron lo que quedaba libre, es decir, 152 hectáreas a los Ciruelos SAS, la empresa que hasta hace una semana pretendía construir los 12 ecoapps en el mismo sitio, con la venia del Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques Nacionales. Puede que sí haya propiedad privada dentro del parque, pero el único uso lícito que tiene es el del ecoturismo. Pese a que se había obviado el estudio de títulos, requisito que debía hacerse antes de otorgar una licencia de construcción. Noticias 1 obtuvo el documento en el cual se suspende indefinidamente e inmediatamente la construcción del proyecto de los ecoapps en el Parque Tayrona. Los predios Bucarú y El Paraíso son lotes que salieron de la venta de mejoras por parte de Arrecifes Limitada en 1988. Una hectárea comprada por Jorge Higuera a Plutarco Pallares quedó convertida en un predio de 15 hectáreas cuando el Estado reconoció sus obras en el terreno. En ninguno de estos predios de la nación se puede ejercer actos de disposición, ya que son inembargables e inenajenables. En 1989, el 18 de agosto, en las playas de Neguán, el Parque Tayrona, asesinaron a 9 personas. Y todavía es la hora que esa muerte está impune. En el año 2004, Jorge Higuera fue asesinado por paramilitares del bloque Resistencia Tayrona de la SAUC. Este crimen fue confesado por su líder, Hernán Giraldo, ante Justicia y Paz. En ese momento, los predios quedaron bajo el mando de los paramilitares. Las personas ya están muertas y por mucho que discutamos, no las vamos a revivir. Estamos reconociendo los casos que nosotros hicimos y para eso estamos aquí. Estos predios quedan justo al lado de los lotes donde se construiría el polémico Hotel Six Senses, pero también al lado del terreno de Linderena. Lo que deduce la Superintendencia de Notariado y Registro es que Higuera se aprovechó de esa cercanía para aumentar las hectáreas. Mis tíos pensaron que eran amigos de ellos, los reunieron ahí en la casa donde toman las lanchas para ir a Playa Cristal. Ahí los asesinaron. Después de la muerte de Higuera, los predios que compró y vendió siguen en poder de su familia que los heredó. Terrenos que no se podían ni vender ni embargar, porque son del Estado y que después de 11 años siguen siendo de privados. La costumbre de solicitar subsidios por parte de las familias Dávila Bondano, Dávila Jimeno y otros grupos adinerados de Colombia, 700.000 pesos, 680.000, conocidos por haberse apropiado de los créditos de agroingreso seguro, en realidad viene de muchos años atrás. A mediados de 1959, cuando aún el Estado no había declarado el Parque Tayrona como propiedad de la nación por ser reserva ecológica, las familias Dávila lograron quedarse con 2.263 hectáreas de esos terrenos. En los más ricos terrenos del Tayrona se encuentran presuntas propiedades privadas de Eduardo Dávila Armenta, Raúl Dávila Jimeno, hoy incautadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de Camilo Dávila Jimeno, cuyas tierras también están incautadas por estupefacientes, y de la Sociedad Arrecifes S.A., que tiene 591 hectáreas, de las cuales 392 hectáreas fueron adjudicadas a estas familias pudientes por el antiguo INCORA, cuyo fin era dotar de tierras a los campesinos pobres. En el agro donde todos ganamos, AIS. Es en esos terrenos donde se construiría el lujoso Hotel Resort de la firma Six Senses. Aparentemente no son familias que cumplan las características para ser adjudicatarios en ese momento del INCORA, lo que hoy es llamado el INCODER,
y saldrían de todo el contexto. Arrecifes es una empresa constituida por los Dávila Ricciardi, el exministro de Agricultura Gustavo Castro Guerrero, los Zúñiga Solano, los Davón, los Zapata Solano, los Solano Larte, Inversiones Sinagro, M&M Dávila y CIA. Lo curioso es que los escándalos por las dos construcciones hoteleras que se iban a levantar en el Parque Tayrona no solo tienen los mismos interesados, sino que coinciden en su vinculación con Agroingreso Seguro. En efecto, de la sociedad Arrecifes hacen parte los Solanos Trivín, que iban a construir los 12 ecoapps. Los Solano Trivín también fueron vinculados al escándalo de ICE porque recibieron 1.264 millones de pesos de esos créditos. Y el padre, el representante legal de la empresa de los ecoapps, Juan Rafael Hurtado, está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral por líos en la campaña de Andrés Felipe Arias.